crazy out there. Y al ver lo que ha sucedido en nuestro mundo en los últimos 2 meses, yo dije, Señor, las cosas están feísimas allá afuera. And I was also looking at, I said, Lord, I don't know, in things that, I don't think they've been this bad. And the Lord reminded me of the church in Corinthians. Y yo decía, Señor, yo no creo que nunca las cosas han estado tan feas. Y luego el Señor me recordó la iglesia de Corinto. I was seeing the letters that we read in Ephesians, Estaba acordándome de las cartas de in Efesios, Galatians. Gálatas. All the perversions that are taking place now is not new. Todas las perversiones que están aconteciendo hoy en día no son cosas nuevas. All the religiosity, La religiosidad, everything that's taking place is not, there's nothing under the sun. todo lo que está aconteciendo hoy en día no es nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol. And then I remembered that God is still on his throne. Y luego me recordé que Dios continúa en su trono. But while he's on his throne, we're down here. Pero mientras Él está en su trono, nosotras estamos aquí abajo. And I've been looking around and looking and just hearing different people and seeing different posts of people that are watching different pastors online. Y luego mirando diferentes cosas por el internet, diferentes cosas que la gente postea en sus cuentas, People that they're following. personas que ellos están siguiendo, And then like these Christian people that come to our church. gente cristiana que asiste a nuestra iglesia, Think the decisions that are being made. las decisiones que están tomando. And I'm like, Lord, Y yo digo, Señor, they're taking their children to see things or go places that I don't think is a good idea. personas que están llevando a sus hijos a ver cosas o a lugares que yo sé que no es muy buena idea. And then thinking, it's not that bad, everybody's going, Y luego pensando, bueno, a lo mejor no está tan mal, todos lo hacen. I'm there with them. Y ellos están ahí con ellos. And I'm like, I know that they know better. Y yo digo, yo sé que ellos saben mejor. I know that they have the wisdom to apart from evil. Yo sé que ellos tienen la sabiduría para apartarse de lo malo. Why is it that Christians, knowing the Word of God, ¿Por qué es que los cristianos, conociendo la palabra de Dios, knowing what's right and what's wrong, conociendo lo bueno y lo malo, they still do and make foolish decisions? todavía toman decisiones necias? It just doesn't make sense. No tiene sentido. And I was like, something is missing. Y yo decía, Señor, algo ahí no lo entiendo, algo falta. We've studied the book of Proverbs, we have the wisdom. Estudiamos el libro de Proverbios, tenemos la sabiduría. I know a lot of people that read one chapter of Proverbs every day. Y hay personas que se leen un capítulo diario de los We Proverbios. know the Ten Commandments. No sabemos los 10 If mandamientos. there's a child if we have a child in a Christian school, they have to learn them with a certain little song. Si tenemos a los niños en el colegio cristiano, ellos aprenden los versos con una canción. We come here to Sunday school. Venimos aquí a la escuela dominical. What's lacking? ¿Qué es lo que falta? What's missing? ¿Qué es lo que no está presente? And I realized Y me di cuenta that we're missing que lo que nos hace falta is discernment. es discernimiento. A lot of times our kids do or we do some dumb things. Algunas veces nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos, cosas bobas, And we say, why would you do that? y decimos, pero ¿por qué tú haces eso? It's I didn't think. Es que yo no pensé. I didn't think it would turn out that way. Yo no pensé que iba a salir de esa manera. I didn't think that was going to happen. Yo no pensé que eso iba a pasar. I know that if I see something wrong, I run. Yo sé que si yo veo algo obvio, malo, yo corro. But I didn't think that was going to happen. Pero yo no pensé que eso iba a suceder. And the problem is Y el problema es, that's the problem. You didn't think. ese es el problema, que no pensaste. You had zero discernment. Cero discernimiento. I know people that have heard of a friend Yo sé personas que han escuchado de un amigo, that have a friend de otro amigo, que tiene otro amigo, that could do something for them. que puede hacer algo por ellos. So they give them, some amount of money, Entonces le dan dinero a esa persona and then they don't, that friend doesn't come through. y luego ese amigo no le resuelve el problema. Because you know what, it's coming. Porque sí, te lo voy a resolver. But that friend of a friend needs a little bit more. Pero ese amigo de ese amigo necesita más dinero. And you're like, okay, here it is. Y tú dices, ok, aquí está más dinero. And it still doesn't come. Y todavía no te resuelven el problema. Now, obviously, if you know that someone's not going to come through, you're not going to give them money, right? Obviamente, si tú supieras que esa persona no te va a cumplir, tú no le darías dinero. You trust it because they're a friend of a friend. Pero confiamos porque es amigo de nuestro amigo. And then you don't think Y luego tú no that piensas they're going to do something that you're not expecting them to do. I mean, certainly not going to wrong. que te van a hacer algo que tú no esperas. Ciertamente no te
discernment. pero no tuviste ese discernimiento. So where does that come from? Y así, ¿de dónde viene ese So discernimiento? where can we find it? ¿Dónde podemos We encontrarlo? already know that if you ask God for wisdom, He gives it to you. Nosotros sabemos que si pedimos a Dios sabiduría, Él nos las da. We read the Word of God, we know the Ten Commandments, and we see His principles and we follow them. Leemos la palabra de Dios, los 10 mandamientos, conocemos su principio y lo seguimos. But where is this discernment? Pero ¿de dónde viene ese discernimiento? What is it? ¿Qué es? Where can I buy it? What can I ¿Dónde lo ask? puedo conseguir, comprar? Well, let's go real quick to 1 Kings chapter 3, verse 9. Vamos a ir a Primera de Reyes 3:9. And a lot of times not a lot of times, we always hear Solomon ask for wisdom. Siempre hemos escuchado que Salomón pidió sabiduría. And God gave him wisdom. He was the wisest man that ever lived. Y que Dios le dio sabiduría y que fue el hombre más sabio que ha vivido. And he was the wisest man that ever lived. Y fue el hombre más sabio que ha vivido. But reading and studying this discernment, Pero al leer y estudiar ese discernimiento, I realized that Solomon really didn't ask for wisdom. What he asked for was discernment. que Salomón realmente no pidió por sabiduría, lo que pidió fue discernimiento. So 1 Kings 3:9, Así que Primera de Reyes 3:9 he said, "So give your servants a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people of yours?" da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? He asked for discernment. Él pidió discernimiento. So what's the difference between discernment and wisdom? ¿Y cuál es la diferencia entre discernimiento y sabiduría? The word discerning La palabra is discernir used a lot interchangeably in the Bible. se usa en la Biblia en diferentes maneras. It's understanding, Quiere decir it's entendimiento, understanding, entendimiento, it means discernment. discernimiento. But when I look up this word discerning, it means to hear, Pero cuando busqué el significado, significa escuchar, to listen, oír, to be able to hear, to be able to listen, poder escuchar, poder oír, to be able to obey. poder obedecer. It's a word it means to be discreet. Significa ser discreto, tener discreción. And I was wondering, what is being discreet? Y yo me preguntaba, ¿qué es tener Does that discreción? mean that I don't talk loud? Eso significa que no soy de volumen alto, no That hablo I'm fuerte, kind of like sneaky? que soy como calladita. No, it means to be careful and circumspect in one's speech or actions, especially in order to avoid causing offense or to gain advantage. Significa tener cuidado y tener pensar en nuestra manera de hablar y en nuestras acciones, especialmente para evitar una ofensa o para obtener ventaja. It means you be careful on how you speak and when you speak. Tú tienes cuidado de cómo hablas y cuándo hablas. Discernment also means to have an insight. Discernimiento también significa tener una visión mayor. It's the capacity Esta capacidad to gain an accurate and deep, intuitive understanding of a person or a thing. de tener un entendimiento más preciso y más profundo e intuitivo de una persona o una cosa. It's not just seeing something, it's being able to see the whole picture. No es solamente ver un punto, sino poder ver toda la imagen. It goes beyond what you're seeing in front of your face. Va más allá de lo que tienes frente a ti en ese momento. This word discretion was used for also to describe Joseph and his character. Esta palabra discreción también fue utilizada en la historia de José cuando hablaban de su carácter. When Pharaoh said, I need a man of discretion, I need a man that's going to be able to have insight on how to deal with what's coming in the next set of 14 years. Cuando Faraón dijo, yo necesito un hombre que tenga discreción, un hombre que sepa gobernar lo que va a venir en los próximos años. A person that has the capacity to have insight of everything that's going on. Una persona que pueda tener entendimiento total de todo lo que está sucediendo. It's almost like when you have a word problem when you're a kid in math. Es como cuando éramos niños y nos daban un problema de matemáticas. I don't know if you remember, especially if you have kids that are in school now, but they said, Johnny has 30, I don't know, marbles. Y no sé, los que tienen niños chiquitos a lo mejor se acuerdan más, se decían, Juanito tiene 30 canicas. If he sold 4 to a friend, Si él le vende 4 a un amigo, how many does he have left? ¿cuántas le quedan a Juanito? And that's the simple word problem. Y ese es un problema simple de matemáticas. When you get older and you go into chemistry, into physics, Cuando creces y entras a química y física, trigonometry, trigonometría, things get a little bit more complicated. se pone un poquito más complicado. But it's the same process in all of it. Pero es el mismo proceso. You find what's
what you're given. Tú te das cuenta de lo que te están dando, Then you come up with a formula. después obtienes una fórmula, You see which formula you're going to use, ves qué fórmula queda mejor para usar and then you get a result. y luego tú obtienes un resultado. Discernment El discernimiento is being able to find out what's missing es poder darte cuenta qué hace falta and then coming up with the answer. y después obtener así la respuesta. When we were kids, they would tell us, okay, what are the givens? Especially when I was in chemistry. Chemistry is a whole new game, but chemistry, they tell you, okay, what are your givens? En química te decían, ¿qué es lo que te están dando? ¿Qué información te dan? And then after that, the wisdom is, what formula do I use? Y después la sabiduría es lo que te enseña a aplicar la fórmula correcta. The discernment is figuring out the factors around you. El discernimiento es poder encontrar esos factores que rodean el problema. You need both Tú necesitas los in dos order to have a successful life, para poder tener una vida in exitosa, order to get the right answer. para poder obtener la respuesta buena. You can't have wisdom without discernment. Tú no puedes tener sabiduría sin tener discernimiento. Now, if you're like me, a lot of times I would just say, they're asking me for the velocity, but I can't get the velocity. Si eres como yo decía, me están pidiendo la velocidad, pero no encuentro la velocidad. Because they only give me the speed, they don't know the velocity. Porque solo me están dando la velocidad, no entiendo qué es lo que falta. I'm like, Yvette, it's right there. I'm like, it's not right there. Y me decían, Yvette, pero si está ahí. Yo decía, no está ahí. No, because they're giving you something that you could find the speed to get to the velocity. No, te están dando algo para que tú puedas encontrar la velocidad para llegar a lo siguiente. The bigger picture. Una foto más amplia del problema. You don't stay focused on what's right in front of you. Tú no solamente te enfocas en lo que está frente a ti y que está ahí claro. You're able to look up and look beyond. Tú puedes mirar el problema y ver más allá de lo que te están mostrando. That's discernment. Eso es discernimiento. Spurgeon, I love how he said discernment was. Y Charles Spurgeon, a mí me gusta cómo él explicó lo que el discernimiento He es. said discernment is not knowing the difference between right and wrong. Dijo, el discernimiento no es conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo, Because as Christians, we know this is right, this is wrong. porque como cristianos sabemos qué es bueno y qué es malo. You don't steal. No robes. You don't take things from you don't take somebody else's wife or No husband. debes quitarle el cónyuge a otra persona. Having been here for so many years, you already know that you serve. Estando aquí por tantos años, tú ya sabes que debes servir, You're humble. que debes ser humilde. There's no right and wrong. Tú conoces lo bueno y lo malo. But Spurgeon says discernment is knowing the difference between what is right and what is almost right. Pero Spurgeon dijo, es conocer, el discernimiento es conocer la diferencia de lo que está bien y de lo que está casi bien hecho. We are living in an age, Estamos viviendo en un tiempo, and I would tell my kids all the time, y yo le decía a mis hijos todo el tiempo, when I was growing up, you were a Christian or you weren't. yo le decía a mis hijos, cuando yo estaba creciendo, o eras cristiano o no eras That cristiano. was easy. Eso era fácil. You go to church, you don't go to church. Tú vas a la iglesia, tú no vas a la iglesia. Now the kids are growing up that everybody's Christian. Ahora los muchachos están creciendo donde todos van a la iglesia. And they sit and they're listening to pastors, and there's huge mega pastors Y están escuchando pastores, y hay pastores de mega iglesias that they're saying the almost right thing. que están diciendo lo que es casi correcto. And we need, especially in the times that we're living in, to have that discernment, to see the bigger picture. Y nosotros necesitamos en este tiempo que estamos viviendo tener ese discernimiento, poder ver la imagen completa. Especially as women with our husbands and with our children, the influence that we have in their lives. Especialmente como mujeres, como esposas, como madres, la influencia que tenemos sobre nuestra familia. Because unfortunately, Porque desafortunadamente, a lot of times with the influence that we have, muchas veces con la influencia que tenemos, we take our children, our husbands, our family down the wrong path. llevamos a la familia completa por el camino equivocado. We don't need to. No queremos hacer eso. We know right and wrong, we know what's right. Conocemos qué está correcto y qué está incorrecto. And again, I'm talking to people who are Christians. Y de nuevo estoy hablando con mujeres cristianas. We want what's right. Nosotros queremos lo correcto. Obviously, we want our children to grow up to love the Lord. Nosotros obviamente deseamos que nuestros hijos crezcan conociendo al Señor. But we get so caught up in the social conversations, I guess you could say. Pero nos involucramos tanto en nuestras conversaciones y relaciones sociales That we start taking what sounds pretty, que comenzamos a tomar lo que suena bien, what sounds
okay, that sounds good. Lo que decimos, ok, eso me suena que está bien. Because you have people singing from a church, a pastor singing from a church with the music in the background. Porque lo escuchamos de un pastor famoso, con la música, con la iglesia preciosa. They have a really good way of communicating. Tienen una facilidad de comunicarse impresionante. They use all the senses. Utilizan todos los sentidos. I was at a pastor's conference where they literally have it's called Create a Church. Estaba yo en una conferencia de pastores y en la iglesia se llama la iglesia creativa. How do we engage people? ¿Cómo podemos obtener la atención de las personas? And they bring in a roller coaster. Y trajeron una montaña rusa. And everything is about, your emotions and where you should be and what God wants you to be. Y todo se trata de tus emociones, lo que tú debes alcanzar, lo que Dios quiere que tú seas. And you gotta get this, you gotta get this, you gotta get this. Y tienes que obtener eso, obtenerlo. And next week you're gonna find out what you need to obtain. Y la próxima semana vas a encontrar aquello que debes obtener. No puedes esperar a la próxima semana. You gotta hear this preacher. Tienes que escuchar ese You predicador. gotta see what you're gonna obtain next week. Tienes que ver lo que te van a decir la próxima semana. And it sounds so good. Y suena tan placentero. And your emotions are all caught up. Y tus emociones están ahí metidas completamente. And you never find out what you need to get. Y nunca averiguas aquello que tienes que obtener. What was it that I needed? ¿Qué era lo que yo necesitaba? They started a new sermon series for the week after. You're like, what happened? Y la próxima semana comenzaron un sermón completamente diferente y te perdiste lo que Let me necesitabas. just tell you, if that's happened to you, what you're missing, Déjame decirte que si eso te ha pasado a ti, lo que a ti te hace falta, you need Jesus. necesitas a Jesús. You just need Jesus. Solamente necesitas a Jesús. But we're so focused Pero estamos tan metidas in what they're telling us, what you need, and if you would just express this Barbie movie, don't get me started. y estamos tan involucradas en lo que tú necesitas y no hablemos de la película de la Barbie. You need to be happy. Necesitas ser feliz. You need to finally get the recognition that you deserve. Necesitas finalmente obtener ese reconocimiento que tú te mereces. Because after all, the Bible does say that a worker is deserving of his reward. Porque después de todo, la Biblia sí dice que el obrero merece su salario. It's almost right, Casi una verdad, casi, but not all. pero no es así. So what's the bigger picture? Así que, ¿cuál es la imagen completa? We're praying so hard. Oramos tan fuerte. I was speaking with somebody just this past week that said, I was praying for this job. I finally got the job. God gave me granted. I was so happy I got this job. Estaba hablando con alguien esta semana que me decía, yo estaba orando por ese trabajo, esperé que el Señor me lo diera y el Señor finalmente me dio ese trabajo. And in fact, when she was looking for this job, she said, please pray for me. I have an interview. Pray for me that I get this job. Y de hecho esa persona me había dicho, por favor, ora por mí que tengo una entrevista y quiero obtener este trabajo. And she got it, and she called me. She says, thank you for praying. We got it. Praise Jesus. We're super happy. School started. Y ella me habló y me dijo, mira, gloria a Dios, gracias por orar, me dieron el trabajo. This past week, school's been in, I think, 2 weeks, I think it is. Y ya han pasado como 2 semanas de que ella comenzó el trabajo en una escuela. And she said, I already spoke to my supervisor. I can't handle it. I'm quitting. Y me dijo, ya yo hablé con mi supervisor, no resisto más ese trabajo y voy a renunciar. The people around me, the work environment, I can't stand them. No resisto el ambiente de la gente que trabaja When I conmigo. spoke to them, Cuando hablé con and ellos, told them, look, I'm not working with you anymore. I can't stand you, yo les dije, ya yo no resisto más esto, no te soporto and this can't go on. y esto no puede So continuar. I'm just letting you know what I told them. What do you think? And I'm like, oh, girl. Así que te estoy diciendo lo que yo ya les dije, dime qué piensas tú. Y yo dije, wow. I said, me, my feelings, what I'm worth, you can't appreciate looking at this. Yo dije, mira, tú estás así, yo, mis sentimientos, y tú no me aprecias, yo merezco más y estás enfocada en eso. Discernment El discernimiento calls for you to see the bigger picture. te lleva a ver una imagen más amplia. Could it be that God placed you here? ¿Será que Dios te puso ahí? Because you're the one that prayed for this? Porque tú eres la que oró por eso. You prayed for this, and now that you don't like where you're at, now you're saying it's not God, or you're just telling me that you're feeling that you don't feel like being here anymore. Oraste por eso y ahora que sientes que no fue Dios es porque te sientes incómoda y no te gusta
Discernment dictates El discernimiento diría that maybe this isn't about that person, maybe it's about you. que a lo mejor esa situación no se trata de esa persona, sino se trata de ti. Maybe God is trying to stretch you in a way that and make you grow in a way that you haven't done before. A lo mejor el Señor te quiere estirar o hacer crecer en una manera que nunca has crecido antes. Maybe Tal vez God needs to deal with an area in your life that you haven't been able to deal with because nobody's been able to deal with it, and now He's dealing with it another way. Dios está tratando en un área de tu vida porque nadie más ha podido tratar con esa área y Dios está tratando ahora en esa área. My suggestion is if God put you there, Mi sugerencia es que si Dios se puso ahí, let God take you out. deja que Dios sea el que te saque. Because if you put yourself there, that's one thing. Porque si tú te pusiste ahí, eso es una cosa. But if we're going to trust God in every circumstance and He put you there, Pero si vamos a confiar en Dios en cada circunstancia y Él te puso ahí, so what you're telling me is I should stay? entonces tú me estás diciendo que yo me debo quedar. I don't know, what do you think? No sé, ¿qué piensas tú? Discernment. Discernimiento. We're so caught up in looking just down here that we miss the entire picture. Estamos tan enfocadas en una sola cosa que nos perdemos todo lo que está alrededor. We know what's right, we know what's wrong, Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, but we're just too hyper-focused on one area and we don't see the inside. We don't have the inside of everything else. pero estamos obsesionadas a mirar una sola área y no podemos ver lo que está a su alrededor. King Solomon warned us in Song of Solomon 2:15. En Cantar de Cantares, el rey Salomón nos advirtió, en Cantar de Cantares 2:15, He said, her brothers, catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Song of Solomon 2:15. cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. It means that there's small little foxes that'll come and take little grapes at a time. Quiere decir que hay pequeñas zorras que vienen a quitar pequeñas uvas constantemente. A lot of times we're looking for that big, big old bear. Muchas veces estamos esperando que venga como un oso grande. We're waiting for that moment where it's like, okay, this is really wrong. This is okay, this cannot happen. Estamos esperando por un momento obvio donde vamos a decir, esto sí que es un problema, esto no puede suceder. We can't let this child sit here and tell my child about, sex when he's 5. Porque estamos esperando como que no podemos permitir que un niño venga y se siente con mi otro niño que tiene 5 años y le hable de cosas sexuales. He's 5. Él tiene 5 años, He's too little. está muy And chico. we're waiting for something like huge, like, okay, in Halloween, okay, we know that this huge, the demon-looking mask, that's wrong. That's wrong. Y algo como Halloween, algo que es demoníaco, y eso es una máscara del demonio, es feísimo. But we allowed them to come home with a little cute little Pikachu little bag from school, because it was a little kid from school came and look, it was his birthday, and here's Pikachu. Pero permitimos que venga del colegio con una bolsita de Pokémon, de Pikachu, porque es una cosita chiquita y se lo dieron en el It's colegio. not a big deal, it's just a bag of Pikachu, no big No deal. es gran cosa, es solo una bolsita de Pikachu. It's only Pokemon, Es solo Pokémon. and you just, whatever. They're not even gonna pay attention to it. No importa, él no le va a ni prestar atención a eso. Well, guess what? Bueno, ¿qué crees? That little Pikachu later on will turn into the demon mask because there's a seed that's been planted. Ese pequeño Pikachu después se vuelve en esa máscara demoníaca de Halloween porque hubo una semilla que se plantó. Who's the one that's guarding and who's the one that's getting the bigger picture if it's not you? It's not going to be your child, trust me. ¿Quién está guardando? ¿Quién está mirando la imagen más amplia y completa? Si no eres tú, no va a ser tu hijo. You're just looking at your child be happy because a little kid in school. See, just a little bag. Tú solo ves a tu hijito y dices, ay, pero si yo quiero que sea feliz en el colegio, y solo es una bolsita. I will let you know that yesterday I was taking care of these 2 girls and they came home with that bag. Y yo les quiero decir que ayer yo estaba cuidando 2 niñas chiquitas y vinieron a la casa con esa bolsa. And they said, sweetheart, you know what this is? Y yo le dije, amor, ¿tú sabes lo que es eso? This is a friend of the devil. Este es un amigo del diablo And we want nothing to do with friends of the devil. y nosotros no tenemos nada que ver con amigos del diablo. So you know what we do with friends of the devil? ¿Y sabes qué hacemos con amiguitos del diablo? We throw them away. Los botamos a la basura. I go exactly. Exactamente. So go throw this bag away. Así que por favor ve y bota esa bolsita. But can I keep the candy? Y me dijo, pero puedo quedarme con los dulces. Can I keep the candy? Throw the bag Y away. le dije, cómete los dulces, pero la bolsita, la basura. But you
picture. Pero tienes que comenzar a enseñarle a tus hijos a ver esa imagen completa. It's the little things Son las pequeñas that you cosas allow, que tú permites, because it's not that bad. porque no son tan malas. Everybody's doing it. Give me a break. Y por favor, o sea, no me presiones, todos lo están haciendo. Look, this is the least bad of everybody. Eso es lo mejor entre todo lo que hay allá afuera. The songs really don't say anything about sex or drugs. Las canciones no hablan de sexo ni de drogas. It's just, everybody just has a good time. Es una canción para pasarla bien. She's just, talking about her breakups, her hang-ups, her heartbreak. Y la cantante solo está hablando de sus corazones rotos y las veces que rompió con el novio. It's not that bad. No es tan malo. And like, how many boyfriends has she had? Yo dije, ¿cuántos novios tuvo ya? And how many heartbreaks has she had? ¿Cuántos corazones rotos ha And how many tenido? heartbreaks do you want your daughters to ¿Y have? cuántos corazones rotos quieres que tu hija tenga? And how many depressions do you want her to go through to write these songs? ¿Y cuántas depresiones tiene que pasar tu hija para escribir una canción así? Oh, no, my daughter's not gonna have a boyfriend until she's older. Ah, no, es que mi hija no va a tener novia hasta que no sea grande. And you're already telling her to love and not love and to look at somebody wrong, and it's already planted in her heart. Y ya tú estás permitiendo que se plante en su corazón el amar, no amar, mirar a alguien mal. You looked at me wrong, I wasn't good enough. Me miraste a mí con desprecio, no fui suficiente para ti. That's all already in there. Eso ya está sembrado en su So corazón. no, it might not be talking about, having sex, vulgarity in the middle of a park Así que a lo mejor la canción no está hablando de sexo en el medio de un parque and using vulgar language, y usando un lenguaje vulgar, but it's not that right either. pero tampoco es lo bueno. It's almost Es right. casi bueno. Look at the bigger picture, Mira la imagen más the completa, small things porque son las pequeñas cosas that's going to ruin the entire work that you're doing. que van a arruinar todo el trabajo que estamos haciendo. Philippians 1:9-11. Filipenses 1, 9 al 11. And this I pray. Y eso, Okay. Philippians 1:9-11. Filipenses 1, 9 al 11. And this I pray, that your love may abound still more and more in knowledge and discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness which are by Jesus Christ, to the glory of His praise. Ok, dice, y eso pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. So if it's something that Paul is urging the Philippians, Así que si es algo que Pablo le está diciendo a los if filipenses, Solomon asked for it, que Salomón también pidió, then how do we get it? ¿cómo nosotros obtenemos ese Is it a discernimiento? magic wand? ¿Es como por varita mágica? Is it something that God just pours out on you all of a sudden? ¿Es algo que Dios nada más te derrama de pronto, de momento? Well, let me ask you something. How do you obtain the knowledge of the different formulas in math or chemistry or physics? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo nosotras obtenemos el conocimiento de las diferentes fórmulas en física o en matemáticas? You study. Tú tienes que estudiar. Just like you did when you were a little, 1 + 1 is 2. Así como cuando éramos chiquitas y era 1 más 1 es 2. You learn plus, minus, divide, subtract, multiply. Tú aprendes suma, resta, multiplicación, división. Little by little, as your journey went on, you started learning more. Y poco a poco, en lo que fuiste creciendo, fuiste aprendiendo más. I think someone in the 4th grade, they added a letter in there. Y yo creo que en cuarto grado aumentaron una letra más. And you learned the formula of how to find out what X was. Y después te aprendiste la fórmula de cómo averiguar qué era esa X. You were taught. Te enseñaron. It's all little by little. Es poco a poco. It's not all of a sudden. No es de pronto. It's little by little. Es poco a poco. 2 Timothy 2:15-16. Segunda de Timoteo 2, 15 a 16. 2 Timothy 2:15-16. Segunda de Timoteo 2, 15 a 16. Be diligent. Procura con diligencia. In another version says study. En otras versiones dice estudia. Be diligent to present yourself approved to God. A worker who doesn't have to be ashamed, who doesn't have to be hiding themselves, because you know how to rightly divide the word of truth. But shun, put away profane and idle babblings, for they increase to more ungodliness.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. It starts by knowing who God is and knowing His character. Todo comienza conociendo quién es Dios y conociendo su The carácter. Bible was given to us for a reason, La Biblia, la palabra de Dios, nos fue entregada por una razón, so we can understand His heart. para que podamos entender el corazón We de see Dios, how God thinks. para que podamos ver cómo Dios piensa, We can see the way He acts para poder ver cómo Él actúa in different circumstances all over the universe. en diferentes circunstancias a través de todo el universo. We know that we can trust Him because we've seen His hand move time and time again, and He never fails. Y sabemos que podemos confiar en Dios porque hemos visto su mano vez tras vez y Él nunca falla. Everywhere we go, we see His hand. Cada lugar al que vamos vemos su mano. We speak to our sisters in the Lord, and we see the testimonies of what God has done. Hablamos con nuestras hermanas en Cristo y vemos los testimonios de lo que Dios ha hecho. Because you're seeking it out. You're diligently seeking the word of truth. Porque estás con diligencia buscando esa palabra de verdad. You're finding out who God is. Estás conociendo quién es Dios. You're having conversations with Him. Estás conversando con Dios. Lord, show me this. Señor, muéstrame. Explain to me this. Señor, Spirit explícame. of God, I don't get it. Espíritu de Dios, no entiendo. So you ask. Así que tú pides y Él te You haga study. entender. Tú estudias. Hebrews 5:12-14. Hebreos 5, 12 al 14. Paul had a huge issue in Hebrews Pablo tenía un gran problema en Hebreos, because, again, we're talking to the Christian church. porque de nuevo le está hablando a la iglesia cristiana He says, you know that by this time you should be teaching others. y les dice, ustedes saben que ya a este nivel ustedes deberían estar enseñándole a otros. You should be able to tell other people why this is a good idea, why this isn't a good idea, what God thinks, what He doesn't think. Ustedes deberían poder decirle a otros por qué eso es una buena idea, porque eso no es una buena idea y qué es lo que Dios piensa acerca de You eso. should have a big perspective. Deberían tener una perspectiva más grande, But you don't. pero no la tienen. You need someone to teach you again Necesitan que alguien más les enseñe de nuevo the first principles and the oracles of God. los principios y las palabras de Dios. And you have come to eat milk and not solid food. Y has venido a tomar leche y no comida sólida. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. And it's fine. Ya está bien. It's good because, again, you learn ABC, Y de nuevo es bueno aprender el ABC. you learn 1, 2, 3, Aprendes el 1, 2, 3. you know how to add, Sabes cómo sumar, subtract. restar. But when you get already to 10th grade Pero cuando estás en 10º grado and you don't know that A says A as an apple, y tú no sabes que la A dice A para manzana en inglés. M, manzana. there's a problem. Hay un problema. We have to go back Tienes que regresar and teach you y aprender once again de nuevo. A as an apple. M dice para manzana. And a lot of times, Y muchas veces when we get lazy nos volvemos and vagos we think that coming to church Monday or Sunday y pensamos que con venir a la iglesia el or domingo maybe just Wednesdays, o a lo mejor solo el miércoles, that's enough. ya con eso es suficiente. Listen to me. Escúchame, It's not enough. no es It's suficiente. not enough. No es suficiente. You're not going to get the big picture if you come on Sunday. Tú no vas a tener un entendimiento mayor si vienes el domingo. You'll get a good dose, Te van a dar una dosis buena, but you're not going to get it all. pero no vas a poder entenderlo todo. That's why a lot of people, Es por eso que muchas, being Christians, muchos siendo cristianos, know right from wrong, conocen lo bueno y lo malo, zero discernment. pero tienen cero discernimiento. Have you ever thought why a pastor would commit adultery? ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué un pastor comete adulterio? Do you think that's what he started? Like, oh, okay, I'm going to commit adultery today. ¿Tú piensas que él dijo un día, yo creo que hoy voy a cometer adulterio? No. No. It started with somebody came in and he counseled. Comenzó con alguien que entró y les dijo, oh, necesito consejería. He sat with her Se sentó con ella and she gives him the entire story. Super bad. They abused her. My husband turned on me. He was addicted to pornography. It's horrible. y esa mujer le dio toda la historia con los detalles. Mi esposo abusó, es violento conmigo, está en pornografía, le dice todo lo horrible. He's abusing my children. Está abusando a mis hijos. And the pastor, says, you know what? Here's my number. Whatever you need, call me. Y
el pastor tenía un corazón de pastor, le dice, mira, este es mi número, si necesitas algo, llámame. The lady calls the next day and says, look, my child, we have no food. La mujer llama al día siguiente, mira, mis hijos no tienen que comer. The pastor runs and goes some food. Así que el pastor va, compra comida. The little kid comes, oh, Dad. El niñito lo abraza porque necesita una figura paterna. And slowly but surely, Y poco a poco, that emotional tie, ese vínculo emocional, because you're trying to help somebody with good intentions, porque estás tratando de ayudar a alguien y de nuevo, una buena intención, zero discernment. pero cero discernimiento. Because although the other person might not have intended either to have that relationship, Porque aunque a lo mejor la mujer tampoco quería comenzar una relación, discernment will dictate. el discernimiento diría Emotions are all over the place. que las emociones nos rodean a todos. Guard yourself. Guárdate a ti mismo. Guard yourself. Guárdate a ti Now, I mismo. don't know if you've ever read in the Bible, a man can't talk to a woman. Ahora, yo no sé si tú conoces el versículo en la Biblia que dice que un hombre no debe hablar con una mujer. You know what? Anybody know that verse? ¿Alguien lo ha visto? It's not there. No está ahí. It's not there. No existe. Jesus spoke to the Samaritan woman at the well. Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo. That's not the problem. Ese no es el problema. Discernment will dictate, guard your heart, because it's deceitful above all things. El discernimiento nos diría, guarda tu corazón porque es más engañoso que todas las cosas. But I didn't think it would. Pero es que yo no I didn't pensé, think it would lead to that. yo no pensé que llevaría a I eso. didn't realize. Yo no me di cuenta. That's the problem. Ese es el problema. You didn't have the full picture. You were so focused on helping this poor lady that you missed the entire picture. Estabas tan enfocado en ayudar a esa pobre mujer que te olvidaste de lo que iba a pasar en la imagen completa. And let me tell you, Y déjame the same is decirte true algo, for women. lo mismo le pasa a las mujeres. This poor guy. Ay, es que ese pobre hombre. When we were in school, when my kids were younger, there was a gentleman who lost his wife to cancer. Cuando estaban mis hijos más pequeños en el colegio, había un hombre que había perdido a su esposa por cáncer. And the school started a meal chain for this gentleman. Y el colegio comenzó unas comidas para que la gente le llevara comida a ese señor. The son was in Christina's class. Yeah, she had been with him since they were in pre-K 3. Y el hijo estaba en el mismo salón que Cristina y habían estado juntos desde el pre-kinder. So they started a meal chain because you lose a mom, it's difficult. Y comenzaron este ministerio de llevarle comida porque realmente perder una mamá es sumamente difícil. So again, they started having meals, Así que de nuevo comenzaron a llevarle comida and we want to help out because that's tough. y nosotros queremos ayudar porque es algo difícil. Okay, instead of giving the gentleman the food, En vez de llevarle a ese hombre la comida, I'm so sorry for what happened. con abrazo y todo, Take the food and take it to the cafeteria. Or to the comenzaron, principal, to the office, the school office. So this is for so and so, or to the teacher. This is for so and so. Have a good time. comenzaron a tener un vínculo con, ay, perdón, mira, disculpa lo que te pasó, lo siento mucho. No, si tú eres una mujer, lleva ese alimento a la dirección del colegio y que ellos se lo den a ese señor que lo necesita. Discernment. Discernimiento. You don't want to get caught in an emotional craziness roller coaster that wasn't yours to take. Tú no quieres meterte en estas emociones y esta situación que no era tu lugar estar ahí. Study, Estudia, study, learn. aprende, Because by this time in this time of life, porque en este tiempo en la vida, I understand if you just became a Christian, but it's been 20 years, sweetie. al nivel en el que tú estás, yo entendería si tú acabas de convertirte, pero ya llevas 20 años en el Señor. Continuing on in verse 14. Versículo 14. But solid food belongs to those who are full age, that is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el discernimiento del bien y del mal. Seeing what's going on and talking to people and finding out what happened in their lives and how things took place is a huge component of how we can learn discernment. Viendo la vida de otras personas, viendo lo que les ha acontecido y cómo las cosas se les han dado, es una parte importante de obtener discernimiento. You exercise, just the way you exercise to get strong, Igual que nosotros hacemos ejercicio para fortalecernos, you continue studying, you continue reading, you continue asking, you continue listening to testimonies, you
you study to find out. Tú continúas aprendiendo, escuchando testimonios, tú escuchas para poder aprender, Discern what is right and what is almost right. para discernir lo que está bien y lo que está casi bien. 1 Timothy 4:7-8. Primera de Timoteo 4, 7 al 8. Something else we could do. Algo más que podemos hacer. Reject profane and old wives' tale. Desecha las fábulas profanas y de viejas And exercise yourself towards godliness. y ejercítate para la piedad. Is that my grandmother, when she was little, she told me that her sister's brother's friend said to, Es que cuando yo era niña, mi abuelita me dijo que el primo del hermano de su tío did it this way, and that's how we do it. lo hizo de tal forma y así es como vivimos nosotros. And I have a story that a lot of times we laugh, but a girl had just gotten married and she was cooking a pot roast. Y tengo una historia que siempre nos reímos, pero había una muchacha que estaba cocinando recién casada, haciendo un guisado, And she grabbed it and she cut the two ends off of it and stuck it in the pot. y ella cogió el pedazo de carne, le cortó los dos extremos y lo metió a la olla. And her husband said, why do you do that? Y el esposo le dijo un día, ¿y por qué tú le cortas eso a la carne? Because that's how you make this. Bueno, porque así se hace. But why? ¿Pero por qué? Because that's how you make it. Porque así es como se hace. Okay, but why? What do you do with those pieces of meat after? Why do you have to do that? Does it make it more tender? ¿Pero por qué lo haces? ¿Qué haces con esa carne después? ¿O al cortarlo se vuelve más suave la carne? I don't know, that's the way my mom always done it. Yo no sé, es que mi mamá siempre lo hizo así. That's how you do it. Así se hace. No, that doesn't make sense. Call your mom. No, eso no tiene sentido. Pues llama a tu mamá y pregúntale por qué. Mom, why do you cut this? Mamá, ¿por qué tú le cortas los extremos a la carne? Because that's how you do it. Porque así se hace. But why? ¿Pero por qué? Because that's how we've always done it. For generations we've Por done it this way. generaciones lo hemos hecho de esa manera. This is how our best pot roast we've ever had. That's how it's out. Famous pot roast recipe, you cut the meat and off. Esa es la receta familiar. Tú le tienes que cortar los extremos a la carne. But why? ¿Pero por qué? I don't know. Yo no sé. Ask grandma. Pregúntale a la abuela. Call abuela. Llama a la abuela. Abuela, why do you cut the two ends off the meat? Abuela, ¿y por qué tú le cortas los extremos a la Does it carne? make it more tender? ¿Lo hace más suave, más tierno? Does it make a difference in the way it tastes? ¿O le cambia el sabor a la carne? She goes, no, my pot wasn't big enough, so I had to cut the two ends off. Dice, no, es que mi olla era pequeñita y yo le tenía que cortar los extremos para que comiera la carne. So you've been following this tradition Así que tú has estado siguiendo una tradición for no reason. sin sentido. Listen to me. A Escucha. lot of us have been following traditions and doing things. This is the way that my mom taught me, and if my mom did it this way, I'm gonna do it this way. And if my dad said like, I'm gonna, and it has nothing to do with the Word of God. Y muchas seguimos tradiciones porque mi mamá me lo enseñó y mi papá me dijo que así se hacía y no tiene nada que ver con los principios de la palabra de Dios. Y estamos como los caballos, como cerrados. Listen, reject them. Escucha, dice que las deseches. Exercise yourself towards godliness. Ejercítate para la piedad. For bodily exercise profits little, but godliness is profitable for all things. Porque el ejercicio corporal para poco es provecho, pero la piedad para todo aprovecha. We need to study, Necesitamos estudiar, put aside things that we've been taught that are not of God, desechar cosas que hemos sido enseñadas que no tienen provecho and we need to be trained. y necesitamos ser entrenadas. Hebrews 12:11. Hebreos 12:11. Now chastening, instruction doesn't seem joyful in the present, but painful. Nevertheless, after it yields a peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. We might not like what we hear, Puede ser que no te guste lo que escuches, but it's that everybody, you don't understand. pero es que tú no entiendes, todos lo hacen. But she's gonna look like an oddball. Es que mi hija se va a ver como la más rara. He's gonna look like, everyone's not gonna be his friend. Es que él va a estar solo y nadie va a querer ser su amigo. Even the people in church, they're going, or they're doing. Aún la gente de la iglesia va a ir o van a hacer eso. Okay, it's right, but you want right or almost right? Bueno, eso está bien, pero tú quieres lo que es 100% bueno o lo casi bueno. You need to be trained, and sometimes you're not gonna like what you hear. Tú necesitas ser entrenado y muchas veces no te va a gustar lo que escuchas. And that's okay, Y eso está bien, because when you see the end result, porque cuando tú veas el resultado, you're gonna be
happy like you want it to be. Tú vas a ser feliz como tú You're going quieres to be estar. at peace. Vas a tener paz. You're not going to be trying to figure out where did I go wrong. Vas a tener gozo y no vas a estar preguntándote qué hiciste mal. Ask, get trained. Pregunta, déjate ser entrenado. Every step of obedience you take Cada paso de obediencia que tú tomas is exercising a muscle in faith and in discernment. está ejercitando un músculo en fe y en discernimiento. Psalm 119, 125, David said, I'm your servant, give me understanding that I may know your testimonies. Salmo 119, 125 dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Asking the Lord for the discernment. Pídele al Señor ese discernimiento. 1 John 2:27. Primera de Juan 2, 27. But the anointing which you have received from him abides in you, and you do not need that anyone teach you, but as the same anointing teaches you concerning all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you will abide in him. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha sido enseñado permanecer en Él. Ask the Lord to give you discernment. Pídele al Señor que te dé discernimiento. Ask him to give you understanding. Pídele que te dé entendimiento. I'm looking for a verse, and I think I deleted it by mistake. In Deuteronomy, I can't say exactly what verse it is, but in Deuteronomy it says, ask your fathers. En Deuteronomio hay un versículo que dice, pregúntale a tus padres, Ask the elders. pregúntale a los They ancianos, will tell you. ellos te van a decir. A lot of times we don't want to ask for advice because we think we know it all. Veces no queremos pedir consejo porque creemos sabernos todo. Or that was a different generation. O bueno, ellos eran de una generación anterior. There's a saying in Spanish that says, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Hay un dicho en español que dice eso, the devil knows more because of his age than because he's the devil. It's not biblical. No es bíblico, But a lot of, again, there's nothing new under the sun. pero de nuevo no hay nada nuevo debajo del sol. That is biblical. Eso sí es bíblico. The devil's not creative. El diablo no es creativo. It's the same thing over and over and over again. Es lo mismo vez tras vez tras vez. It might have a different name. A lo mejor tiene otro nombre, It might, wear green instead of blue. a lo mejor se viste de verde, no de azul. It's the same thing. Es lo mismo. So ask godly men and women that are older so that they can give you a huge picture. Así que pregunta a personas mayores que tú, hombres, mujeres, que te puedan dar una imagen más amplia. The other day, somebody called me and says, look, I'm thinking about doing this. What do you see? And it wasn't anything bad or good, it was just a thought. El otro día alguien me llamó y me dijo, mira, estoy pensando hacer esto, y no era algo tan serio, pero era algo que ella quería consultar. A bigger perspective. Una perspectiva más I'm grande. seeing this and I need to see a big picture. Yo veo esto, pero quisiera ver esto. So I gave him another perspective. She's like, you know what? I didn't think about that. Thank you very much. I got it. Así que yo le di otra perspectiva y ella me dijo, tienes razón, yo no había pensado en eso, gracias. Why? ¿Por qué? Because a lot of times we're so hyper-focused, we don't have discernment. Porque muchas veces estamos súper enfocados en algo y no tenemos We don't have discernimiento. the capacity, insight to see the big picture. No tenemos la capacidad, la habilidad de ver la imagen más amplia. So we need to study, we need to ask God. Así que debemos estudiar, pedirle al Señor. We need to train ourselves, reading the Word of God, Bible study. Necesitamos entrenarnos leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. That's discernment for doing things here on earth. Eso es discernimiento para las cosas que hay que hacer en esta tierra. But also spiritually, we need to be discerning. Pero también debemos tener un discernimiento espiritual. Now, there's a specific gift of discernment that we're not going to talk about today that knows how to see, that sees. It's a gift that God gives people that they see a person and they know exactly what spirit is behind them. Ahora, en la Biblia nos habla también de un discernimiento espiritual, de un don de Dios, que ciertas personas pueden ver una persona y saber y discernir qué espíritu es el que está en esta That's persona. in 1 Corinthians 12:10, and it's given for the edification of the church. Y eso es en 1 Corintios 12:10 y dice que es dado para la edificación de nuestra iglesia. But besides that, Pero aparte de eso, every believer is given the responsibility to discern the spirit that is operating in hearing the Word of God. cada creyente se le ha dado la responsabilidad de discernir el espíritu detrás de lo que de donde está saliendo la palabra de Is it Dios. of God or is it of the devil? ¿Eso es de Dios o eso es del diablo? It's one or the other. ¿Es uno o el otro? It can't be both. No puede ser los dos. It can't be completely right No puede estar completamente bien and be of the devil. y
ser del diablo. It could be almost right Puede ser casi correcto and be of the devil. y ser del diablo. 1 John 4:1. Primera de Juan 4:1. Beloved, do not believe every spirit speaking through a self-proclaimed prophet. Amados, no creáis a todo espíritu que aún habla de personas que se proclaman ser profetas, Instead, test the spirit to see whether they are from God. sino probar los espíritus para ver si son de Dios. Because many false prophets and teachers have gone out into the world. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Now, there's a lot of false teachers out there. Y hay muchísimos falsos maestros allá afuera. Like I said, there's nothing new. This was written how many years ago in 1 John? Y como les dije, no hay nada nuevo porque estos versículos se escribieron hace no sé cuántos años en Juan. And even before that, Y aún antes de in eso, 2 Chronicles, en Segunda de which we don't Crónicas, have time to read it all, but if you go to 2 Chronicles chapter 18, verse 4, que no tenemos tiempo de leerlo todo, pero si vas a Segunda de Crónicas 18:4, Jehoshaphat, Josafat, which was the king of Israel, que era el rey de Israel, which mind you I think was the son of Solomon, que me parece que era el hijo de Salomón, went to another king and said, let's get together. And the king came to him and said, let's get into this battle together and let's win. So us two together, we're going to put our lines to beat this other nation. Otro rey había venido delante de él y le sugirió, ¿por qué no nos juntamos, peleamos esta batalla juntos en una alianza y podemos vencer esta otra nación? And he said, okay, but let's first inquire of the Lord Y él le dijo, ok, pero primero vamos a consultar la palabra de whether we Dios, should go or not. si debemos ir o no. And so they do that. They call all the prophets. Así que ellos lo hicieron, llamaron a los profetas, 400 prophets. llamaron a 400 profetas And they all said, y todos dijeron, go, God is with you. Literally, they said, God is with you. You'll have the victory. Go. Braveheart. vaya, Dios está con ustedes, tendrán la victoria, así como en la película de Braveheart, de Corazón Valiente. And Jehoshaphat said, you know what? Isn't there a prophet of the Lord here? Y Josafat dijo, pero aquí no hay un profeta de Jehová. What were the other 400? ¿Y qué eran los otros 400? Jehoshaphat goes, wait a second, something here is off. Josafat dijo, espérense un segundo que aquí algo no concuerda. He goes, well, there's one guy, but I can't stand him because he's always talking about him. Y él dijo, bueno, hay uno, pero no lo soporto porque siempre está hablando mal de mí. He always gives me bad news. Él siempre me da malas And noticias. Jehoshaphat goes, call that one. Y Josafat dijo, a ese es el que quiero que llames. So they call him, Así que lo llaman. and the prophets are still telling him, go, you got this. Y los profetas siguen animándolo, vayan, Dios está con ustedes. So one of those prophets runs to Micah Y uno de esos profetas corre a and Miqueas says, listen, y le dice, escucha, these two kings are saying that they're going to go fight. You tell them that they're going to win. y le dice, mira, esos dos reyes te van a preguntar que quieren ir a pelear. Tú diles que ellos iban a ganar. Make sure you tell him that they're going to win. Y asegúrate que tú le dices a ellos que sí van a ganar. And he goes, well, I'm only going to say what God tells me. Y él dice, yo solamente voy a hablar lo que Dios a mí me And dijo. it's funny because they come before the kings and they say, okay, what do you say? Y él viene delante del rey y él le dicen, ¿qué es lo que tú tienes que He decir? goes, go, you're going to win. Y ese profeta dice, vaya, que van a ganar, van a tener la victoria. And the king got so mad. He goes, I told you to tell me the truth. Y el rey se enojó tanto y le dijo, yo te pedí que me dijeras la verdad. Well, if you want me to tell you the truth, you're going to die. Y el profeta le dijo, bueno, si quieres que te diga la verdad, ustedes van a morir. And the funny thing is that if you read what it says, and the Lord said, all these spirits were in heaven. Todos esos espíritus You estaban can en el read this in cielo. verse 16. En el verso 16, And you could, well, it's the entire chapter, but you're going to see that all these spirits were in heaven saying, who's going to go and try to persuade Ahab to go so he could be killed? todos esos espíritus estaban en el cielo y decían, ¿quién va a ir y va a convencer a Acab de que vaya para que le den muerte? It's in verses 18 and 19. And the Lord said, who will persuade King Ahab of the Israel to go up that he may fall at Ramoth Gilead? So one spoke in this manner, another spoke in that. Then a spirit came forward and stood before the Lord and said, I will persuade him. The Lord said to him in that way. So he said, I will go out and be a lying spirit in the mouth of his prophets. Verso 19 dice, y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera.
Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él le dijo, saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. And the Lord said, you're going to persuade him. Y el Señor dijo, tú le inducirás Go out and do so. y lo lograrás, anda y hazlo. Therefore, look, the Lord has put a lying spirit in the mouth of those prophets of yours, and the Lord has declared disaster on you. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos sus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. These were all prophets. Todos estos eran They profetas. said God had spoken. Dijeron, Dios ha hablado. Oh, you're going to win. Vayan que tendrán victoria. Yay. Yay. And the ending result of all this, of course, you know, is that this happened. Y el resultado fue que murieron. When he went out, the king had died. Acá cuando salió, murió. He dressed up like if he wasn't the king. Él hizo algo para engañar, él se vistió como si no fuera el rey. And a random arrow, Y una flecha que venía por it ahí, literally says, and a random arrow dice en la Biblia que una flecha que venía errante went and struck him on the side and killed him. le dio en el costado y lo mató. But he was listening to 400 prophets. Pero él había escuchado a 400 And profetas. then he thought he was going to trick God by not dressing like the king. Y él pensó que iba a hacer un truco o confundir a Dios al vestirse no como rey. 400 prophets with a lying spirit. 400 profetas con un espíritu de mentira. One Uno with the spirit of God. con el espíritu de Dios. One. Uno, Just one. solo uno. So if there's 400 that are speaking all these things, Así que si hay 400 que están hablando todas estas out of cosas, the 400, who are you listening to? de los 400, ¿a quién estás tú escuchando? Who's telling you what's of God and what's not? ¿Quién te está diciendo qué es de Dios y qué no es de Is it Dios? the one that you like? Is it makes you feel good? El que te cae bien, que te hace sentir bien, Gives you worth? que te da valor, autoestima, Leaves you on your toes for the next week's sermon? el que te deja esperando el sermón de la próxima semana. Tienes que tener eso. That's how they talk. Así es como hablan. You gotta get this. Tú tienes que tener eso. Write it down. Escríbelo. Next week you're gonna see it's amazing next week. Sí, la próxima semana va a ser But fantástico. first you Vas a gotta ver. get this. Pero primero tienes que tener eso. And they never get to it. Y nunca llegan a ese secreto. So who are you listening to? Así que ¿a quién estás The tú? 400 ¿A los 400 or the one? o a uno? Discernment, people. Look at the entire picture. Tengamos discernimiento, miremos la imagen completa. Ask God for spiritual discernment. Who are you feeding yourself with? Pídele a Dios discernimiento espiritual y de qué piensa, de qué tú te estás alimentando. If what they're saying true? Did it happen? Did it not happen? Lo que ellos están hablando es verdad, pasó o no pasó. Matthew 24:10-12. Mateo 24, 10 al 12. Many are going to be offended and will betray one another and will even hate each other. Muchos tropezarán o se ofenderán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. There you go again. That prophet always speaks against me. Ay, 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 ese profeta siempre hablando cosas malas contra mí. By the way, they took that prophet to jail. Just letting you know. Por cierto, a ese profeta lo llevaron a la cárcel. He got out after what he said was true, but he sent him to jail. A ese profeta lo llevaron a la cárcel y después, cuando vieron que era verdad, lo soltaron. Why are you always judging me? ¿Por qué siempre tú me estás juzgando? Why are you always telling me what I'm doing is wrong? ¿Por qué siempre me estás diciendo que lo que hago está I'm mal? leaving. Yo me voy. Why are you always telling me my child is wrong? I'm leaving. ¿Por qué me dices que mi hijo o hija están mal? Yo me voy. You know how many churches there are, Miami? You're not the only church. ¿Tú sabes cuántas iglesias hay en Miami? Ustedes no son la única iglesia. And then many will be offended, will betray one another, and will hate each other. Y muchos tropezarán o se ofenderán y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. Then many false prophets will rise up and deceive many. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Everything has a cause and effect. Todo tiene una causa y un efecto. Because you don't want to be discerning. Porque tú no quieres tener Because discernimiento. I want what I want. Porque yo quiero eso que yo quiero. Jude 1:4. Judas 1:4. For certain men have crept in unnoticed who long ago were marked out for condemnation, ungodly men, who turn the grace of God into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esa condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor
Señor Jesucristo. They're going to creep in, Ellos van a entrar encubiertamente and they'll be heard y ellos van a ser escuchados, unless you're discerning. a menos que tú tengas discernimiento. 2 Timothy 3:13 to 15. Segunda de Timoteo 3, 13 al 15. But evil men and impostors will grow worse and worse, deceiving and being deceived. But you must continue in the things you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. They will make you wise, they will make you discerning. Te van a hacer sabio, te van a dar discernimiento, If something doesn't look right, y vas a decir, algo no se ve bien, something is bothering me about what they're saying, algo de lo que están diciendo me molesta. you might want to go find out what it is. A lo mejor te sería bueno ir a averiguar qué es. But okay, their church is so pretty. Ay, es que la iglesia es tan linda. They have such a pretty family. Tienen una familia tan linda. How could they be so wrong? ¿Cómo pueden estar ellos equivocados? It has to be me. Tengo que ser yo. No, God has given you a spirit of discernment. No, si Dios te ha dado un espíritu de It's discernimiento, in you. está en ti. Use it. Úsalo. Ask. Pregunta. What do you see? ¿Qué ves tú? What do you know about this person? ¿Qué sabes de esta What persona? have you read? ¿Qué has leído? Ask. Pregunta. Be discerning. Ten Because discernimiento. in these last days, you're going to be deceived and people are going to be deceiving others. Porque en esos últimos tiempos tú vas a ser engañados y ellos se van a engañar unos a The otros. Bible says that even the elect will be deceived. La Biblia dice que aún los elegidos serán engañados. Matthew 10:16, and this is the last verse. Este es el último versículo, Mateo 10:16. Jesus says, you know what? Jesús dice, ¿sabes qué? Behold, this is the last time he spoke to his disciples. I send you out as sheep amongst wolves. Jesús, esta fue la última vez que le habló a sus discípulos y les dijo, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Be wise as serpents. Sean prudentes como serpientes. Know what's going on. Be discerning. Ve lo que realmente está sucediendo. Ten discernimiento. A lot of times Joaquin and I are talking about things that are going on and people that are coming to church. Algunas veces Joaquín y yo estamos hablando de las cosas que suceden, gente que llega a la iglesia, And he says, people think that we've never seen what's going on in the world. y él me dice, la gente piensa que nosotros no hemos visto lo que está pasando allá That afuera, we're in a bubble. que estamos en una That we burbuja, just don't know. que simplemente no sabemos. But we've been there, done that, and come back 3 times. Pero nosotros hemos estado ahí, regresado y ido varias veces. And if you go and speak to so-and-so, Y si tú vas y hablas con otra persona, that's another level of what was going on before. ellos tienen otro nivel de lo que vivían And antes. people walk in here thinking that we don't see, Y la gente entra aquí pensando que no vemos, that they think they're gonna, pretend that what they're doing is not happening. que ellos pueden pretender que lo que están haciendo no está sucediendo. Just because we don't grab them and kick them out and grab them by the throat Solamente porque no los agarramos y los sacamos y los expulsamos de este lugar. is because of God's mercy and grace for everyone that's extended. Y es porque la misericordia y la gracia de Dios se le extienden a todos, Just like it's extended for us. así como fue extendida hacia But nosotros. we're not stupid. Pero nosotros no somos tontos, We're not ignorant. no somos ignorantes. The wisdom and the discernment of God isn't in us. La sabiduría y el discernimiento de Dios están en nosotros. That's why a lot of people say, how could the pastor be so harsh? That person just came in. Y por eso a veces las personas se preguntan, pero ¿por qué el pastor es tan duro si esa persona acaba de llegar? Discernment. Porque hay discernimiento. We're not just seeing what's now in front of us, we're seeing what's behind them. Porque no estamos viendo solamente lo que está frente a nosotros, sino estamos viendo lo que hay en un trasfondo. We just grabbed a kid that was coming to youth group and asked, look, you graduated from youth group. You're 19 years old, but you've graduated. Acabamos de conversar con un joven que estaba asistiendo al grupo de jóvenes. Le dijimos, mira, tú tienes 19 años, pero te has graduado ya del grupo de jóvenes. How could he do? The kid is 19, he's searching for the Lord. Pero ¿por qué hacen eso si ese muchacho tiene 19 y está buscando de Dios? Well, because he comes here and he's trying to put a question mark on every single youth that he speaks to. Is God real or not? Bueno, porque él viene aquí al grupo y lo que está haciendo es poniendo incertidumbre y preguntas en el corazón de todos los demás jóvenes. ¿Dios existe So o no existe? there was a conversation Así that que he hubo una was given conversación on Sunday. el domingo. You're 19 years old. Ya tienes
You've been here for almost a year. has estado asistiendo casi un año, Your grace period is up, my friend. tu periodo de gracia se ha terminado. You're not going to come here and try to confuse these kids with what God is planting in their hearts. Tú no vas a venir aquí a confundir a los jóvenes con lo que Dios está sembrando en sus corazones. Tú has terminado. You have questions? ¿Tienes preguntas? We're here for you. Estamos aquí para ti. Here's Pastor Paul. Aquí está el pastor Pan. And he will answer every question. You have a question? Y si tienes una pregunta, él te va a responder cualquier pregunta que tú tengas. You know why? ¿Y sabes por When qué? Pastor Paul was 14 years old, Porque cuando pastor Palma tenía 14 años, 14, 14 he años, was coming él venía to our youth group a nuestro grupo and said, Joaquin, y decía, Joaquín, how do you know God is not a woman or a man? ¿cómo sabes que Dios no es hombre o es mujer? Been there, done that. Él ha estado ahí y ha vivido eso. He was in a humanities class at Miami-Dade County at 15 years old trying to figure out what life was about. Él tenía 15 What is the años purpose of life? y estaba en una clase de filosofía y de humanidad en la universidad tratando de averiguar quién era Dios y si Dios existía. Been there, done that. Y él ha estado ahí, él ha vivido eso. Here's the result of when you surrender to the Lord. You have it. Aquí hay un resultado de cuando tú te rindes al Señor. There's Puede ser así. Grace, Hay gracia, there's love, hay amor, there's instruction. hay instrucción. Be wise as serpents, Sean sabios o sean astutos como serpientes but prudentes harmless as doves. y sencillos como palomas. We've been given a responsibility to discern A nosotros se nos ha dado una responsabilidad de discernir for our families, para nuestras familias, for our lives, para nuestras vidas, for those around us. para los que nos rodean. Why are you judging? ¿Por qué tú no estás juzgando? Why are you saying? ¿Por qué tú no estás diciendo? Well, because the Bible has instructed me that that's my responsibility. Bueno, porque la Biblia me ha instruido que yo soy responsable de juzgar. You're not going to come and confuse people. Tú no vas a venir a confundir a las personas. You're not going to come and cast doubt on what God has already done. Tú no vas a venir a poner duda en lo que Dios ya ha hablado. And I'm not looking at a person that just became a Christian. Y yo no estoy hablando de una persona que se acaba de convertir. I'm talking about someone that's seen God's goodness time and time again. Estoy hablando de una persona que ha visto la bondad de Dios vez tras vez, They've been instructed time and time que han again. sido instruidos vez tras vez, They've seen, que han visto, they've witnessed, que han sido testigos and yet continue? y aún así continúan. No, No, you're not going to do it here. tú no I'm lo not, vas a hacer en I'm este not lugar. judging. Yo no te voy a I'm juzgar. not telling you we're going to heaven and hell. No te voy a decir si vas al cielo o al I'm infierno. not going to tell you what curse is coming upon No you. te voy a decir qué maldición te va a venir. That's not for me to decide. Ese no es mi lugar de decidir. But what is decided Pero lo que sí tengo que is that decidir you're not bringing that to my family. es que tú no vas a meter eso en mi You're not familia, going to tell that to my kids. tú no vas a hablar eso a mis hijos, And as long as I'm here, y mientras yo esté aquí, you're not going to do it to my friends. tú no vas a hacer eso a mis amigos. Discernment. Discernimiento. Discernment. Discernimiento. We need discernment. Necesitamos tener Knowing discernimiento. the difference between what is right and what is almost right. Conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está casi bien. A lot of people in church are missing it. Muchas personas en la iglesia les hace falta el We discernimiento. need to ask God to give us that same discernment that He gave Solomon. Necesitamos pedir al Señor que nos dé ese mismo discernimiento que le dio a Salomón. See the big picture. Ve la imagen completa, Not just focused on what we want, what we think, what we desire, what our goal is. no solo te enfoques en lo que tú quieres, tú deseas, lo que tú tienes que hacer. We all have the testimony. If I would have done what I thought, this wouldn't have happened. Todos tenemos el testimonio de que si hubiéramos hecho lo que pensamos, eso no hubiera sucedido. Look what God did, because I did it like this. The way you told me, look what happened. Pero mira como yo lo hice de esta manera, como tú me dijiste, mira lo que Dios hizo. Thank God I didn't go that route. Gracias a Dios que no fui por ese camino. Years later, we're like, wow, look what God saved us from. Y años después decimos, wow, mira de dónde Dios me rescató. Discernment. Discernimiento. And the more you grow, the more you'll understand it. Y mientras más tú creces, más lo entiendes. But ask, seek. Pero pregunta, busca. It doesn't make you look bad. It makes you wiser. No te hace ver mal, sino te hace más sabio. And it's your responsibility. Y es tu responsabilidad. Amen. Let's pray. Vamos a orar para terminar. Jenny, you want to pray?
pray, Father God, that as sisters in Christ may continue to sharpen, Father God, one another, Lord, as we learn from each other, Father. We love you, we